El día de hoy, el tema que vamos a tratar es sobre técnicas radiográficas. Como bien ustedes saben, la radiografía es un elemento auxiliar para el tratamiento endodóntico que nos va a acompañar durante todo el procedimiento y no solamente durante la primera etapa diagnóstica. El examen radiográfico nos permite poder no solamente observar la implicancia de las estructuras que corresponden a la pulpa dental y a la zona perirradicular, sino también la anatomía y las estructuras aledañas que van a permitir que nosotros podamos establecer todo un plan de tratamiento dependiendo de las condiciones en las que se encuentra la pieza dentaria. Es importante que podamos entender que esta herramienta es una herramienta auxiliar a todas las demás que nosotros tenemos para poder llevar a cabo un diagnóstico completo y elaborar pues todo el plan correspondiente para el restablecimiento de la pieza dentaria. A ver, un momentito. Quiero ver por qué. Ah, ok, perfecto. Como podemos ver en las imágenes, definitivamente pues la radiografía nos da una visión de cómo va avanzando el procedimiento y cómo nosotros vamos ejecutando cada uno de estos pasos, corroborando que se están llevando a cabo de manera apropiada dentro de los límites del conducto radicular. Y finalmente podemos tener un seguimiento de la reparación de la zona periapical después de culminado el tratamiento endodóntico. Las técnicas radiográficas han ido pasando por una evolución importante y hoy en día se manejan pues imágenes que nos permiten apreciar hallazgos como los que podemos ver en cuanto a reabsorciones radiculares, por ejemplo, y que no son tan importantes para poder predecir el pronóstico de tratamiento y establecer todo un plan combinado para el restablecimiento de, en este caso, de la pieza dentaria afectada o la zona afectada, ¿no? Vamos a iniciar un recorrido por la historia de cómo va evolucionando pues, el uso de la radiografía, iniciando con el profesor Wilhelm Conrad Röntgen, que fue el primero en realizar una toma radiográfica en 1895 en este caso, él realiza una toma radiográfica a la mano de su esposa, ¿no? Y puede corroborar que se observan pues las estructuras óseas nítidamente. 14 días después de este primer evento, el doctor Otto Walkhoff, realiza la primera radiografía dental y meses después, el doctor Edmund Kells comienza pues a utilizarla a nivel odontológico y se convierte en el pionero del uso de la técnica del paralelismo, de la cual hablaremos más adelante. Y esto fue en 1899. Un año después, el doctor Weston Price desarrolla también la técnica de la bisectriz, técnica que utilizamos comúnmente para
En este caso, nosotros utilizamos esta técnica de manera cotidiana en la práctica clínica, ¿no? La radiografía, en este caso, la toma radiográfica, evoluciona. Y evoluciona a la radiografía digital, eh, que permite la captación de una imagen utilizando sensores. En este caso, la información es recibida en electrones y transformada a un sistema análogo que interpreta el código binario del computador y lo transforma pues, en una imagen digital en escala de grises. La radiografía digital no se inicia pues en 1987 con el primer sistema de radiografía digital a cargo del doctor Frances Moyenes, que le da el nombre de radiovisiografía, en conjunto con la empresa Trophy, es que lanzan este primer sistema de radiografía digital. Existen tres sistemas de radiografía digital. El CCD, que corresponde al Charge Coupled Device, que es un sistema de acoplamiento, de cargado acoplado. El CMOS, que es un semiconductor complementario de óxido metálico, y el PSP, que también denominado placa de fósforo por el sistema de fósforo fotoestimulable, ¿no? Y que ustedes inclusive han podido tener, han podido utilizar durante su práctica en la casa Pareja Lecaros cuando hemos estado utilizando los fantomas. Estos tres sistemas de radiografía digital están caracterizados por ser dos de ellos sistemas directos, es decir, que la imagen radiográfica es obtenida de manera inmediata, y un sistema que es el de placa de fósforo, denominado sistema indirecto, porque el sensor es inalámbrico, va a estar ubicado en la placa y debe ser escaneado en un aparato especial para poder producir la imagen digital en la pantalla del computador. ¿Qué ventajas nos da la radiografía digital? Definitivamente, pues hay un cambio. Se elimina el procesado manual del cuarto oscuro, de la manipulación de químicos de revelado. Es importante entender que tenemos una reducción de errores por este procesado manual. Hay un procesado más rápido, casi instantáneo de la imagen, y la presencia de el uso de un software de visualización permite utilizar diferentes herramientas para poder permitir al operador magnificar la imagen, hacer mediciones en la imagen o generar contrastes que le permitan observar elementos o cuerpos extraños dentro de la imagen con mayor nitidez. Facilitan asimismo la explicación de los pacientes en cuanto a su tratamiento, y se reduce la dosis radioactiva en casi un 80% en comparación a las radiografías convencionales. Como indicaba, la radiografía digital nos permite, como pueden observar, una serie de ventajas en el manejo de la imagen. Nosotros podemos hacer cambios de contraste, mejorar la nitidez o el contraste de la imagen para poder observar elementos al interior, pues, de la misma imagen que son difíciles de observar, como limas muy delgadas o fragmentos de instrumentos que podrían estar dentro de la imagen, y contrastarlos con otras
otros materiales que están en paralelo dentro de la misma imagen radiográfica. Podemos hacer acercamientos de zonas específicas como el tercio apical para poder justamente visualizar claramente estas estructuras. Entonces es importante que desde el diagnóstico hasta el control postoperatorio dentro del tratamiento endodóntico, el examen auxiliar, el examen radiográfico, pues nos acompaña de manera consecutiva dentro de todos los procedimientos que conllevan al tratamiento endodóntico. Como podemos apreciar dentro de la imagen, nosotros tenemos mucho que rescatar cuando analizamos una imagen radiográfica, ya que nos permite valorar la profundidad de la lesión cariosa, cómo es que vamos a realizar la reconstrucción previa al inicio del tratamiento endodóntico, la configuración clara y precisa de la cámara pulpar, de los conductos radiculares, de la región periapical, el estado del ligamento periodontal, la zona del tejido óseo, la zona de furca, la presencia de fracturas, elementos extraños, que nos permita justamente generar todo un proceso mental para establecer cómo se va a llevar a cabo el proceso del tratamiento endodóntico de manera apropiada y eficiente. Como estamos observando, cada pieza tiene características muy particulares, ¿no? Si bien tenemos una configuración general dentro del sistema de conductos radiculares, definitivamente hay características propias entre pieza y pieza y obviamente que son diferentes entre paciente y paciente, ¿no? Y estas características deben ser analizadas para poder llevar a cabo un procedimiento exitoso. Por ejemplo, dentro de las características de la cámara pulpar, vamos a tener una diversidad vamos a tener diversos aspectos que son importantes de ver. La cámara pulpar normal, en donde se puede apreciar nítidamente pues, el espacio de la cámara pulpar, puede tener connotaciones en las cuales existan grandes diferencias, como una cámara muy amplia, como se observa en el taurodontismo, por ejemplo, en donde la cámara pulpar es excesivamente amplia y no permite la visualización de la entrada de los conductos radiculares, y que obviamente cuando se presentan esta clase de casos, nosotros tenemos que tomar las medidas correspondientes para poder realizar la apertura cameral o la proporción en detalle de la relación del techo con respecto al piso de la cámara pulpar, que si nosotros vemos esta imagen, en las tres piezas, esta configuración es diferente, ¿no? Y debemos estar preparados para estar atentos a la hora de realizar la apertura cameral, de que este espacio puede haberse reducido y tenemos referencias específicas desde el punto de vista anatómico para que no tengamos errores o no cometamos algún error y incurramos pues en realizar desgastes innecesarios a niveles que podrían ser peligrosos para el tratamiento. La presencia de pulpolitos, que también impiden el acceso a los conductos radiculares. La presencia de la presencia de la pulpa calcificada o muy retraída, que definitivamente nos lleva a generar todo un procedimiento diferente para la apertura cameral, porque no vamos a tener un punto de referencia anatómico, sino un esbozo del mismo, y tenemos que estar atentos al uso de otro tipo de implementos para poder llegar a observarlo, a encontrarlo, o
La obstrucción o el estar con una cámara que está obliterada por la presencia de materiales, materiales dentales, materiales de restauración que han sido utilizados inapropiadamente y que obliteran la entrada del conducto radicular, impidiendo su acceso apropiado. Entonces, si observan cada uno de estos casos, definitivamente implica que uno aborde el caso de forma distinta, ¿no? Pero hay puntos referenciales que nos van a permitir este acceso, como los cuernos pulpares, que definitivamente nos van a dar paso a poder acceder a la cámara pulpar con mayor facilidad, ¿no? El uso de lentes de aumento, el estar preparados para pulpas que se encuentran muy retraídas con el conducto radicular calcificado completamente, nos permite justamente llevar a cabo el acceso a la zona de la cámara pulpar con la facilidad o con permitiendo que realmente podamos encontrar el ingreso al conducto radicular. El conducto radicular en sí, pues una vez que se ha accedido a él, también tiene diferentes connotaciones, ¿no? Tanto en número, localización, forma, tamaño y dirección de las raíces y de los conductos radiculares en sí. Como podemos apreciar en la primera radiografía, nosotros vemos una molar inferior con conductos radiculares que se encuentran pues en direcciones que no nos van a permitir de pronto acceder de la forma tradicional, curvaturas que surgen abruptamente dentro del canal y que definitivamente tenemos que estar preparados para la utilización de los instrumentos apropiados para acceder a esta clase de canales. La forma de los mismos, en donde la bifurcación abrupta de un canal es visualizado radiográficamente como la pérdida abrupta de la visibilidad del mismo, como observamos en la premolar. De pronto el trayecto del canal radicular se pierde abruptamente y esta es una señal de que estamos ante la bifurcación del canal. Observamos la molar inferior, si agudizamos un poco la vista, vemos cómo se pierde abruptamente y es porque tenemos la presencia de una segunda imagen radicular. Y es importante tener en cuenta estas variaciones y analizar concienzudamente la imagen radiográfica para permitir preparar el procedimiento de manera apropiada para el tratamiento endodóntico, ¿no? La presencia de la reabsorción radicular, ya sea interna o externa, en donde se usa la técnica de Clark, que vamos a ver que esta es una variación en la configuración de la angulación horizontal de la toma radiográfica. Es importante acotar, siendo este un tema que vamos a ver como clase más adelante, que la reabsorción radicular interna, en ella el canal radicular no se puede seguir a través de la lesión y la cavidad de reabsorción mantiene los márgenes lisos, bien delimitados, con una radiolucidez uniforme. En cambio, en la reabsorción radicular externa, el canal radicular sí se puede seguir a través de la lesión y la cavidad de reabsorción tiene márgenes irregulares, mal definidos, es asimétrico, con una radiolucidez no uniforme. Entonces,
La radiografía nos da una serie de parámetros que nos permite evaluar los tejidos, no solamente la configuración de la cámara pulpar y de los conductos radiculares, sino también la alteración de los tejidos a nivel de la zona perirradicular. Como podemos observar, la información con respecto al ligamento periodontal, la presencia o no de lesiones a nivel del tejido óseo, nos van a dar un indicativo de la gravedad de la enfermedad a nivel perirradicular. Es importante que observen en esta radiografía cómo las zonas perirradiculares son tan diversas, tan distintas, pueden tener configuraciones distintas. Es importante revisar minuciosamente ante la presencia de posibles fracturas radiculares y comenzar a entender que la radiografía nos va a permitir determinar una posición relativa de las estructuras en una dimensión mesiodistal, ¿no? La radiografía es una imagen bidimensional en la que vamos a determinar las estructuras, pero en este sentido mesiodistal. Asimismo, nos permite confirmar la longitud de los conductos radiculares antes de la instrumentación, es decir, cuando establecemos la conductometría. Nos permite determinar la posición y adaptación del cono principal. Nos ayuda a la evaluación final de la obturación del conducto radicular. Nos ayuda en el examen de labios, mejillas y lengua en busca de fragmentos de dientes que están fracturados, otros cuerpos extraños luego de algún traumatismo. Nos ayuda en la localización del ápice durante la cirugía periapical. Confirma los fragmentos dentarios o excesos de material de obturación retrógrada cuando son removidos de la región periapical y la reparación posterior a la cirugía periapical. Entonces, como ven, este elemento auxiliar nos acompaña en todo el trayecto del procedimiento endodóntico y nos permite también establecer los parámetros de la reparación a nivel periapical en los controles posoperatorios. Es importante, porque a veces muchos de ustedes utilizan la radiografía como único parámetro para llevar a cabo el diagnóstico. Es importante que las radiografías sean entendidas y consideradas como un auxiliar, ¿no? Y que existen otras pruebas adicionales que se llevan a cabo para ver la sintomatología, para ver los signos, evaluar los signos existentes durante el proceso de enfermedad pulpar y periapical para poder determinar el diagnóstico definitivo. Recordar también que es un registro mostrado en 2 dimensiones y que estas dimensiones son fácilmente distorsionadas por un mal posicionamiento de la película o por una incidencia inadecuada del rayo. Y estas distorsiones podrían llevarnos a malas interpretaciones. Definitivamente es sumamente importante que comprendan que la dimensión vestíbulo-lingual está ausente en esta valoración y que el posicionamiento apropiado de la placa es indispensable para poder tener una evaluación de las estructuras de manera apropiada para llevar a cabo los procedimientos. Pues, ¿qué características tiene la toma radiográfica? Y eso es muy importante ahora que ustedes van a dar inicio al tratamiento endodóntico.
de las piezas posteriores. Ya ustedes han tenido una primera experiencia con el tratamiento de piezas anteriores, que es relativamente más sencillo, pero las piezas posteriores van a tener un grado de dificultad más alto debido a la presencia de múltiples conductos radiculares. Y es importante tener en cuenta características que son esenciales. Encuadrar correctamente la pieza que se va a evaluar y todo el área deseada es sumamente importante. La zona coronaria debe verse totalmente y toda la zona perirradicular debe ser nítidamente visible dentro del encuadre de la toma radiográfica para poder hacer la valoración apropiada de las estructuras. El posicionamiento adecuado de la película, teniendo un eje mayor vertical para los elementos anteriores y un eje mayor horizontal para los elementos posteriores, también es importante. Regular la angulación vertical, ¿no? Esta regulación es, en el caso de las piezas premolares y molares, es mucho más importante porque nos permite tener una imagen apropiada de la zona radicular, ya que una disminución en la angulación nos con una menor angulación vamos a distorsionar la imagen haciéndola más alargada, a la cual llamamos elongamiento de la imagen, y un aumento de la angulación vertical para la toma radiográfica nos va a implicar un acortamiento de la imagen, a la cual se llama escorzada, ¿no? La imagen escorzada es esa imagen acortada que no nos da no nos da la apariencia más cercana a lo real de las estructuras a nivel radicular, ¿no? Sin embargo, se juega con estas variaciones, con esta angulación vertical en el caso de la detección de las fracturas radiculares, ¿no? Las fracturas radiculares aparecen en las radiografías como trazos radiolúcidos muy nítidos, cuando el rayo central coincide con el plano de la fractura. Pero una variación de 15 grados en el ángulo vertical permite que al no coincidir con la línea de la fractura, aparezca como una tenue y continua línea elíptica y radiolúcida que nos hace distinguirla. Sin embargo, cuando esta variación afecta las molares inferiores, durante el procedimiento, la proyección de las asas de los clamps sobre los ápices impiden pues una visualización apropiada. Y a veces el hecho de que este clamp no nos permita observar claramente la zona de la apertura o de la zona de la cámara pulpar durante la apertura cameral, a veces genera que el operador no distinga claramente hasta dónde está haciendo el desgaste compensatorio y de pronto no observe que ya existe un adelgazamiento del piso cameral, ¿no? Entonces, es importante mantener la angulación vertical dentro de la posición normal y hay que recordar que para la angulación de las molares inferiores, esta está dentro de una proyección de inclinación de 0 grados a menos 5 grados. Esa es una corrección que quiero que tengan en cuenta dentro del slide. Y si estuviera inclinada la pieza hacia el lingual, el ángulo debemos hacerlo ligeramente positivo, más 5 o más 10 grados, y si la inclinación de la pieza fuera hacia vestibular, como a veces ocurre, el ángulo debe acentuarse hacia negativamente menos 10 o menos 15 grados. La técnica de Clark
es la regulación de la angulación horizontal y es una técnica que vamos a aplicar durante los procedimientos de endodónticos en las piezas inferiores o superiores para poder visualizar los conductos radiculares que se superponen, ¿no? En este caso, en el caso de las molares inferiores, los conductos radiculares mesiales, y en el caso de las piezas superiores, las premolares, las primeras premolares que tienen dos canales que van a superponerse porque son uno vestibular y el otro lingual, ¿no? O también a nivel de los conductos mesiales, porque muchas de las primeras molares superiores van a presentar dos conductos mesiales. Y es importante poder hacer una regulación en la angulación horizontal. Y esta regulación en la angulación horizontal se le denomina técnica de Clark. La técnica de Clark fue establecida por el doctor Charles Clark en 1909 y se le denomina también la ley del objeto bucal, la técnica del objeto perdido o la técnica del desplazamiento del tubo. En esta técnica, como pueden observar, la intención es hacer una angulación horizontal. La angulación horizontal es que el cono se desplace de tal manera que se incline o hacia mesial o hacia distal, con la intención de que las estructuras que están superpuestas en una imagen ortorradial, es decir, una imagen que está direccionada siguiendo pues estas dos imágenes en superposición, pueda al realizar esa angulación horizontal permitir la visualización de estas estructuras. Como pueden ver en la imagen que vemos aquí, al hacer la toma radiográfica de prueba, en esta imagen ortorradial las imágenes salen superpuestas, pero al realizar los desplazamientos, ya sea hacia mesial o ya sea hacia distal, las imágenes pueden ser visualizadas independientemente. Pero la técnica de Clark debe ser, es muy importante que la entiendan claramente. En esta técnica hay una mnemotecnia en donde indica que hacia el mismo lado de la angulación siempre se va a presentar el conducto lingual. Y al lado opuesto, el conducto bucal. Y vamos a observar detenidamente la imagen. Aquí tenemos la placa radiográfica y a este lado vamos a tener los rayos que corresponden al cono del equipo de rayos X. En una radiografía ortorradial, el cono estaría directamente posicionado para tener las estructuras superpuestas. Pero si hacemos una inclinación, vamos a hacer una variación de la angulación a nivel horizontal de 20 grados y lo mesializamos, los rayos van a incidir sobre los canales de esta forma, como muestran las flechas de color negro. Y vamos a tener lo siguiente. Este es el conducto lingual, este es el conducto bucal. Y cuando los rayos atraviesan las estructuras, ¿qué vamos a tener? Que la proyección del conducto lingual va a aparecer primero y la proyección del conducto bucal va a aparecer después en la placa, ¿no? En esa
Si observan, de mesial hacia distal. Entonces, seguimos la mnemotecnia. Hacia la orientación del tubo mesial, que estamos aquí en una angulación mesial, la primera estructura que vamos a ver siempre va a ser el conducto lingual. Y opuesto a la inclinación, el bucal. ¿Vieron? Se cumple la mnemotecnia de M lingual, ML o R. El mismo lingual y lo opuesto bucal. Ahora vamos a ver lo contrario. Vamos a hacer una angulación horizontal distal. Tenemos la misma, la pieza está posicionada de la misma forma. Este es el conducto lingual, este es el conducto bucal, y vamos a colocar el tubo de rayos X con una angulación horizontal de 20 grados hacia distal. Y vamos a ver la proyección de los rayos del conducto lingual. Miren, ahora el conducto lingual está hacia distal y el conducto bucal está hacia mesial. Entonces se vuelve a cumplir la mnemotecnia. Hacia la misma dirección de la angulación es lingual, ¿cierto? Y al lado opuesto es bucal. Entonces es muy importante que esta imagen les quede grabada, la tengan siempre presente cuando ustedes estén realizando su toma radiográfica y recuerden hacia dónde han realizado la angulación horizontal, porque de esa forma ustedes van a poder diferenciar cuál es el conducto lingual y cuál es el conducto bucal. Entonces, cuando van a compararse las dos radiografías, la imagen que se encuentra en lingual se desplazará en la misma dirección del cono y la que se halla en posición vestibular se desplazará en dirección opuesta al cono. Entonces tenemos acá una imagen ortorradial, es decir, en donde las estructuras se superponen, y aquí hemos hecho una angulación horizontal hacia distal. Entonces, este conducto, y ahora sí me gustaría que me contesten, que abran el audio, este conducto, ¿qué será? ¿Lingual o vestibular? Lingual. ¿Qué conducto es este? ¿Lingual o vestibular, chicos? ¿Mm? El vestibular. A ver, de nuevo, ¿ah? Hacia la orientación de los rayos, M es hacia la misma orientación de los rayos, será siempre lingual. Entonces, si esta es una angulación distal, hacia distal, ¿cuál es el conducto que yo voy a ver? El lingual. Lingual, hacia la misma orientación de los rayos X va a ser lingual. Y el opuesto, miren, ¿cuál es distal? Distal es acá. Entonces el distal va a ser lingual, porque he hecho la inclinación, la angulación horizontal ha sido inclinada hacia distal. Y lo opuesto, es decir, hacia mesial, va a ser siempre vestibular. ¿Ok? Es importante que se aprendan esta mnemotecnia y estas dos imágenes, tanto el slide anterior, este de acá, como este de ejemplo, son importantes que los repasen. Tal vez una de las técnicas que lamentablemente no utilizamos en la dimensión que deberíamos utilizar es la técnica del paralelismo. En esta técnica, también denominada técnica de extensión de cono paralelo, la técnica de ángulo recto o la técnica de cono largo, se utilizan aditamentos para poder estandarizar el posicionamiento de las radiografías. Estos aditamentos, llamados ring,
van a venir en una estandarización de colores, en donde los de color azul son los que se utilizan para los dientes anteriores, tanto superiores como inferiores. Los de color amarillo son los que se utilizan para premolares y molares superiores o inferiores. Los de color rojo son los que se utilizan para realizar las radiografías Baldwin. Y el de color verde es utilizado especialmente para tratamiento endodóntico. Con este aditamento, como observan en la imagen, nosotros posicionamos el cono. Este aditamento sirve para posicionar el cono, no es que quede anclado al cono. ¿Ah? El aditamento sirve para colocar el cono y posicionarlo en esa misma, en la misma dirección siempre. Y este aditamento permite sostener la placa y que el paciente solo lo muerda para poder lograr realizar la toma radiográfica. ¿Qué limitaciones da la técnica del paralelismo? El dispositivo pues va a aumentar la distancia del objeto a la película, aproximadamente unos 40 centímetros. Hay cierta dificultad cuando el paciente tiene una bóveda palatina plana o un torus palatino lingual. Va a conllevar tal vez un mayor costo por el uso de estos aditamentos, un mayor tiempo de trabajo, y como ven, estos aditamentos también han sido regulados para el uso de los sensores, pero definitivamente los hacen aún más prominentes que pueden generar la incomodidad pues, en el paciente, ¿no? Sin embargo, su ventaja es evitar la distorsión por el desplazamiento vertical y permite estandarizar las tomas radiográficas, es decir, que las tomas tanto de conductometría, conometría, obturación final, son realizadas de manera estandarizada en una misma dirección y pueden ser comparables. Fallas radiográficas. Si bien ustedes utilizan la radiografía digital y las fallas radiográficas son compensadas con los niveles de contraste y brillo que le pueden dar a la radiografía, las radiografías convencionales pueden traer estas fallas. Radiografías con imágenes claras por una subexposición a causa de una exposición insuficiente, o sea, un tiempo de radiación que no ha sido el suficiente para la pieza que queremos observar. El uso de radiografías de manera inapropiada. Por ejemplo, las radiografías periapicales, las convencionales, vienen en dos grupos. El grupo D, que necesita un mayor tiempo de exposición. En la placa hay una letrita que está impresa en la placa periapical convencional, que justamente es la letra D, que implica que debe tener un tiempo mayor de exposición, o las radiografías periapicales del grupo E, que tienen un menor tiempo de exposición, o un subrevelado, cuando el tiempo de revelado, o sea, el tiempo de procesamiento de las placas convencionales causa que la placa se vea como se observa en el slide, muy clara, y las estructuras no pueden verse de manera apropiada. En el caso de imágenes oscuras, es lo contrario, hay una superexposición causado por una exposición exagerada o una disminución de la distancia foco-película, un superrevelado, es decir, un uso excesivo de revelador, o una temperatura alta de la solución reveladora. Las radiografías pueden estar con imágenes poco nítidas, que son producto del movimiento de la película o del movimiento del paciente o del aparato de rayos. Y ese así es una falla radiográfica que puede ocurrir tanto para las radiografías convencionales como para las radiografías digitales. El movimiento de la placa o el movimiento involuntario del paciente va a generar esta imagen poco nítida de la toma radiográfica, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Realmente todo lo que se ha mencionado durante la clase es lo que vamos a llevar a cabo durante los procedimientos de tratamiento endodóntico. Y quiero dejarlos con una frase que es del político y estadounidense Eugene Ware,
todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Entonces, tratamiento endodóntico es un tratamiento que tiene pues un grado de dificultad distinto a los tratamientos que ustedes han realizado hasta ahora, pero den el primer paso, inicien, siempre teniendo los cuidados que se les han dado en todas las clases, estar concentrados en el tratamiento, tener todos los implementos necesarios y suficientes para llevar a cabo el procedimiento, analizar correctamente todos los, tanto la sintomatología como los signos, como las herramientas auxiliares, en este caso la radiografía, a minuciosidad, para que puedan llevar a cabo un tratamiento endodóntico exitoso. Quisiera saber si hay alguna pregunta al respecto. Yo voy, de todas maneras, ya ha sido colgada la clase en la plataforma EVA y más tarde estaré colgando yo la grabación de esta clase para que puedan nuevamente repasarla y tenerla presente antes del inicio de sus procedimientos o de los tratamientos que vayan a realizar. No sé si hay alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Chicos, ¿hay alguna pregunta que deseen hacer? ¿Todo está claro? Eso espero. Si no hay ninguna pregunta, daré por finalizada la clase. Dime. Disculpe, en la parte donde de la toma radiográfica con la memotecnia o bueno, la parte que hizo sobre el lingual o vestibular, Ajá. ¿podría volver a repetir, por favor? Sí, vamos a ver la mnemotecnia de nuevo. Hacia el mismo punto de angulación, o sea, hacia la, ya sea mesial o ya sea distal, el conducto que se observa siempre hacia esa dirección va a ser lingual. Y lo opuesto es bucal. Vamos a volver a ver la imagen. El tubo de rayos X está orientado aquí hacia mesial. ¿Okay? La angulación horizontal que se debe tomar es 20 grados. Entonces, esta dirección genera, cuando nosotros proyectamos la dirección del rayo, que el conducto lingual se proyecte en la placa, aquí en este punto, primero, ¿no? Si ves de mesial hacia distal, es el primero que se observa, y en la proyección el conducto bucal es el que viene en segundo lugar. Entonces, hacia la misma zona de orientación, es decir, hacia mesial, siempre se va a ver el conducto lingual. Y hacia la orientación opuesta, hacia distal, va a ser bucal. Aquí, donde los rayos X están orientados hacia distal. Hemos angulado horizontalmente 20 grados hacia distal. La proyección genera que en primer lugar se vea bucal hacia mesial y hacia distal se vea lingual. Entonces, hacia la orientación del tubo de rayos X siempre se va a ver el conducto lingual. Y de manera opuesta, el conducto bucal. ¿Ok? Esa es la mnemotecnia que deben aprender. Es importante que lo repasen. Por ejemplo, aquí es el ejemplo. Tenemos este conducto, esta pieza premolar que tiene dos conductos, uno vestibular y el otro lingual. Vamos a hacer la angulación horizontal hacia distal. Muy bien, hemos tomado la radiografía. Entonces, el conducto que se ve hacia distal, ¿cuál es? Si es hacia la orientación de los rayos X, la misma orientación distal, siempre va a ser hacia la misma orientación lingual. Ajá, entonces el que se ve hacia distal es lingual y el que se ve hacia mesial es el vestibular.
o bucal. ¿Ok? ¿Está mejor? ¿Se entendió mejor? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo más que deseen consultar? Muy bien. Si no hay alguna otra Doctora, pregunta. Kevin Cisa tiene una pregunta en el chat. Ah, ¿quién? A ver. Pueden hacer la pregunta abiertamente, ¿ah? Porque a veces aquí no me aparece que tiene uno en el chat. Pueden hacer la pregunta abiertamente. Dice Kevin. Doctora, entonces en molares inferiores ¿es indispensable la técnica de Clark? Sí. En molares inferiores, en premolares superiores, primeras premolares superiores, en primeras molares superiores, en molares en general, la técnica de Clark es indispensable. Va a ser utilizada en todo momento para poder nosotros distinguir claramente los conductos que se superponen. ¿Ok? Gracias, doctora. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Si ya no hay ninguna pregunta, nos estamos viendo el próximo jueves, si es que seguimos en aislamiento domiciliario. Yo espero sinceramente que todos estén bien y, como les dije, estaré colgando la clase, el video de la clase más tardecito. Nos vemos. Gracias a todos.